junio se celebra en nuestro país el Día Nacional del Periodista. Esto en homenaje a la publicación del primer número del periódico Correo del Orinoco, creado en 1818. Sin duda alguna, detrás de cada noticia hay un periodista enfocado en dar a conocer los hechos y contar la historia de sus protagonistas. Un trabajo que requiere de pasión, ética y profesionalismo. Y a propósito de esto, hoy recibimos en nuestro estudio al gran colega y compañero Joan Camargo, quien nos estará acompañando en este programa especial. Buenas noches, Davis. Angélica, muchas gracias. Sin duda alguna, hoy tendremos un programa muy especial, porque conoceremos las historias detrás de esta profesión, una que trabaja arduamente desde el rigor del suceso. Pero como siempre, antes de iniciar, los invitamos a escanear el código QR que aparece en pantalla para que pueda acceder al contenido valioso que nuestro canal Televen ha preparado para ustedes. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Esta noche nos acompaña un grupo de profesionales del periodismo. 5 periodistas de sucesos que se han enfocado en reportar información certera de la violencia y la criminalidad que se registra en nuestro país. Rosana Batistelli, Joana Marra, Ami Torres, Darwinson Rojas y Lisaura Fuentes son algunos de los rostros detrás de una noticia, periodistas de sucesos que también tienen una historia que contar. Todos iniciamos en fuentes diferentes y de manera muy distinta. Son muchas las anécdotas que rodean esta carrera. Hoy conoceremos por qué ellos eligieron ser periodistas de sucesos. Siempre, desde adolescente, siempre sentí inclinación por ser periodista. Comencé a trabajar cuando estaba en el 6º semestre de la carrera. Comencé a trabajar en un medio donde los sucesos eran lo más importante. Comencé a trabajar en sucesos y aun cuando pues cubro otras fuentes, sucesos es lo que más domino, es donde más me siento identificada y creo que me muevo como pez en el agua en los sucesos. Por un jefe que se llama Richard Sanz, que tú conoces bien, yo siempre quería hacer cosas en los barrios, o sea, subir a comunidades, conocer qué sentía la gente, lo que padecían, y él siempre me decía, ¿por qué no vas un momentico a la morgue? Échate un paseíto por la morgue. Me acuerdo una vez que me dijo, mira, que atrás parece que mataron a alguien en la sede de La Voz, en La Urbina. ¿Por qué no vas a ver qué pasó? Y yo, toda renuente, no, pero es que, anda a ver y búscate una historia. Él fue, o sea, yo siempre se lo digo que gracias a él soy una periodista que cuenta historias hoy. Yo comencé siendo correctora de texto. Si había una de las fuentes que más disfrutaba corregir era precisamente la de sucesos, por el tema de la historia, además de humanizar la información. Y bueno, en un buen día el jefe de información del diario pues me comunicó, ya yo había comenzado a trabajar luego como periodista, entre la fuente política, sobre todo, y bueno, me encomendó la tarea de cubrir la fuente. Siempre quise ser periodista desde niño, incluso eso me generó muchísimos problemas en el colegio y en el liceo, porque yo era el que en esa época en la que el internet comenzaba a expandirse, yo era el que creaba los blogs, los portales informativos donde se publicaban cosas que ocurrían en el colegio, y eso siempre me generaba problemas, me generaba idas a la coordinación de disciplina. Al principio comencé con varias categorías, empecé a hacer sociales, después hice política, también llegué a hacer farándula, pero en sucesos me enfoqué muchísimo en lo que es estas historias de estas víctimas, llegué a ver varios casos y me atraía muchísimo lo que estaba ocurriendo en ese momento, la violencia que se estaba presentando en ese momento. Aunque hay colegas que decidieron trabajar en el periodismo de espectáculos, deporte o política, hay otros profesionales que tienen razones para decir que sucesos es lo que realmente les apasionó ejercer. Creo que lo que más me gusta es cuando puedo ayudar a otras personas a la resolución de un caso,
a orientarlas en cómo, por ejemplo, denunciar una ejecución extrajudicial. Creo que eso es lo que más me motiva a seguir en esto. Era el dinamismo, era la adrenalina, era esa emoción de saber que había ocurrido un hecho y de tener que llegar de primero al sitio y poder conseguirte con las personas, poder conversar con ellos, además en un momento, en unas circunstancias bastante complicadas, de dolor sobre todo, y en medio de esa situación, pues tú como periodista poder abordar a las personas y poder conseguir pues alguna información de interés, pero digamos que estaba muy emocionada porque paradójicamente fue la fuente de seguridad donde se abordan a las víctimas, pues era la adrenalina de poder tener la oportunidad de contar la historia de alguien y poder humanizarla también. Mi abuelo siempre compraba periódicos, 2 periódicos de circulación nacional, y me gustaba leer la parte de sucesos. Además, mi papá fue funcionario policial. No sé si esa unión entre que mi papá fue funcionario policial y mi abuelo compraba periódicos a diario fue lo que me incentivó a que me gustara la fuente de sucesos. La mayoría de los casos son realmente delicados y aún así, en ocasiones, estos optan por ponerse una coraza y salir a la calle a buscar la noticia. No creo que guste algo de la fuente de sucesos porque sí es muy dura. Son horas de trabajo básicamente perdidas porque sucesos no es como otra fuente, como pudiera ser la deportiva, la política, que te pautan a una hora y sabes que vas a salir de ahí con una noticia. A sucesos tú llegas y tal vez hay información, tal vez no hay información o tal vez hay muchísima información. Debes buscar el tiempo, debes priorizar para poder darle atención a cada una de esas situaciones que ocurran. Cada persona que muere tiene una historia, tiene una familia y seguramente tiene una historia que lo hace especial y que hace que su paso por esta vida fuera positiva y que tuviera alguna meta en la que fuera productivo para el país y lamentablemente por algún hecho de violencia le hayan cortado ese sueño. Estos profesionales del periodismo tienen en cuenta que Sucesos es una fuente delicada que requiere mucha sensibilidad a la hora de entrevistar a las víctimas. Es una fuente donde debe estar preparado psicológicamente, donde debe estar preparado para esas cosas fuertes que ocurren, para lo que escuchas, y debes intentar que eso no te afecte a ti. Entonces, por ejemplo, cuando comencé la fuente de Sucesos fue muy duro psicológicamente, incluso la noche antes de trabajar yo comenzaba a pensar, wow, mañana voy a conversar con los familiares de una persona que seguramente en este momento está viva y ya mañana no lo está. El profesionalismo debe estar presente ante todo. Ser empático es una de las características que debe sobresalir en un periodista. No se trata solamente de estar a la hora de la noticia, sino también de contar la historia de quien está viviendo un momento difícil. Desde Caracas les reportó Darvinson Rojas. Un buen periodista debe poseer integridad y una inquebrantable ética, lograr obtener la confianza de su audiencia para alcanzar el éxito. La justicia, la objetividad y la honestidad son 3 factores que deben incluirse en cada historia. Los sucesos son una especialidad periodística centrada en informaciones sobre delincuencia, siniestros o hechos curiosos, que sin duda alguna marcan y dejan huellas para siempre en la vida de quien ejerce esta profesión. El caso que más me ha marcado, que dejó huellas en mí, fue el caso de los hermanos Fadul. Creo que de verdad fue un caso imborrable en mi mente. Todavía recuerdo la imagen de esos niños y nunca imaginé que estaban en cautiverio en los valles del Tuy, menos que iban a encontrar allí sus cadáveres, así como el del chofer de la familia. Ese caso comprometió mi salud mental. Estuve muchos días sin poder dormir, solo pensando en lo que vivieron esos niños, en cómo sufrieron. Luego, cuando nos enteramos cómo los mataron, creo que me terminó de desgarrar. El caso de un señor que fue a un banco en Bellomonte y llegando a su casa, cerca de la morgue de Bellomonte, por cierto, le dispararon para robarlo. Y yo vi a la hija cómo gritaba por su papá y
sea, tengo incluso la imagen de la muchacha como la agarraban. Y quizás hice clic allí porque, bueno, yo perdí a mi papá en un hecho violento, un accidente de tránsito, y es algo muy doloroso. Un caso que sí me marcó que fue reciente fue un caso de Puerto Ayacucho. Recuerdo que también una vez una oportunidad conversé acá sobre ese caso. Era un joven, un muchacho de 18 años que tenía un sueño, se vino para acá, se vino de Puerto Ayacucho quería estudiar, quería ser funcionario y de un momento para otro fue encontrado muerto, le quitaron la vida. Y hablar con los familiares, hablar con su mamá sobre ese caso fue un momento muy difícil. La periodista de sucesos Lisaura Fuentes también nos contó su experiencia en la cobertura de un caso de un joven piloto que fue asesinado en Caracas, específicamente en el sector Las Flores de Puente Hierro. Como ocurrió con el caso del joven piloto recientemente, que le quitaron la vida en Puente Hierro. Su padre desesperado. Y ver el dolor de ese padre cuando le sacaron la vestimenta de piloto para después vestir, para que le colocaran este uniforme de piloto a su cuerpo y poder velarlo. Ami Torres nos contó que en el año 2014 le tocó cubrir la muerte de la periodista Adriana Urquiola, un hecho muy lamentable, pues al final de todo ella quedó muy afectada por este horrible caso. La cobertura de la muerte de Adriana Urquiola. Aunque no estuve en la primera escena del suceso, me tocó cubrir el momento en que trasladaron a Johnny Bolívar a los tribunales de Los Teques. Y hubo algo que me marcó muchísimo, tanto que terminé escribiendo una pequeña crónica sin saber que estaba haciendo crónica, porque recuerdo haber visto a la hermana de Adriana, que era una niña sordomuda, y además interpretar el dolor de esa niña en medio de esa circunstancia, ¿no? Eso me marcó muchísimo. Y además era como que mi primera experiencia con una persona que evidentemente no podía comunicarme con ella, simplemente con el tema de los gestos, cómo vivió el dolor, pero desde otra perspectiva, eso me marcó muchísimo. La incertidumbre de un periodista es tener que vivir en un riesgo constante. Son muchos los escenarios donde los profesionales de la comunicación estamos expuestos al peligro. Estaba haciendo una grabación, iba con un fotógrafo, él iba grabando y yo iba manejando, y dos motorizados nos hicieron una seña como amenazándonos. Recuerdo que yo aceleré muchísimo, el fotógrafo seguía grabando y nos damos cuenta que estos dos hombres iban armados y nos estaban persiguiendo. Y yo decía, ajá, si se nos atraviesan, ¿qué hago? Freno, me los llevo por delante, si ocurre, ¿sabes? O sea, tú allí no sabes qué hacer, yo aceleré, ellos nos seguían persiguiendo. Afortunadamente logramos escapar y llegamos a un comando de la guardia, no dijimos nada, nos quedamos allí un rato, pero después teníamos que devolvernos por el mismo lugar donde nos venían persiguiendo. Entonces, definitivamente, o sea, estuvimos bastante en riesgo y súper nerviosos de lo que nos pudiese ocurrir en ese momento. Recuerdo una vez que funcionarios del 6CPC tuvieron un operativo en un sector del Guarataro, aquí en Caracas, y nos llamaron teniendo ya la situación controlada. Había unos presuntos delincuentes fallecidos, estaba la escena donde había ocurrido todo, estábamos ahí los periodistas grabando, recogiendo testimonios, y ocurrió un tiroteo metros más arriba de donde nosotros estábamos. La reacción de los funcionarios tuvo que ser doble, no solamente el defenderse de un tiroteo, sino protegernos a nosotros. Recuerdo que varios habitantes de la comunidad nos abrieron las puertas de su casa para que nos protegiéramos ahí, y minutos después, ya luego que cesó esa situación, pudimos irnos. Sin duda alguna, el periodismo no es simplemente tomar un micrófono, escribir unas líneas o captar una imagen. El periodismo es vivir la realidad del otro, servir, contar historias y actuar para el bienestar de nuestra sociedad. Esta es la información que manejamos por ahora y con ella devolvemos el pase a los estudios.
Los periodistas nos enfrentamos a impactos psicológicos y emocionales que es importante reconocer a tiempo para poder afrontarlos y trabajarlos con ayuda psicológica. Yo tengo una amiga que es psicólogo y bueno, cuando entro en colapso mental, ella pues me ayuda. Sí, hago terapias, hago mucha respiración, hago muchos ejercicios, busco siempre vías de escape para, digamos, controlar mi salud mental. La terapia ayuda mucho. Yo creo que los periodistas en general, porque siempre estamos muy cerca de contextos y de casos vulnerables, y eso nos hace vulnerables a nosotros. La gente cree que los periodistas, porque somos periodistas, no nos afecta lo que cubrimos, no nos afecta ir a casa de una mamá que no tiene nada que darle de comer a sus hijos o de hechos de violencia, ¿sabes? De ver cómo a una chama le matan a su papá, eso nos afecta. Quizás nosotros no lo sentimos ahí mismo, pero con el pasar de los años, sí te vas dando cuenta de que, mira, ¿yo por qué pienso esto? De verdad que cubrir sucesos no es fácil. Hay que estar en los zapatos de quien cubre sucesos para saber cómo te afecta a ti una situación, un caso, el dolor de una madre a quien le acaban de matar a un hijo, cómo llegas a entrevistar a esa persona, cómo no tener empatía con alguien que acaba de enterrar a su hijo. Son muchos casos que realmente te marcan de por vida. Los casos que más... los casos que psicológicamente te pegan más, para mí son esos casos con los que te identificas. La periodista Joana Marra nos contó que en algunas ocasiones es complicado para ella no llevar estos casos a la casa. En esta oportunidad nos relata una historia que vivió y afectó su estabilidad mental. Me pasó con la cobertura de el rodeo, cuando los casos del rodeo, porque yo me acuerdo que en uno de esos días de tiroteos intensos, yo subí hasta uno de los barriecitos que quedaban cerca de allí de la cárcel y tuvimos que entrar arrastrándonos en el piso porque te podía dar una bala perdida. Y yo me acuerdo que esa noche yo sentía que el PRAN, yo soñé incluso que el PRAN me iba a buscar a mi casa y tenía pesadillas y resulta que me despertaba y era mi mamá que venía de la fiesta de casa de una vecina, por ejemplo. Estaba muy chama en ese entonces. Se necesita mucha terapia porque yo siempre tengo pensamientos tipo catastróficos. No lo quería decir así, pero la verdad es que es así, son pensamientos catastróficos. Yo pienso cosas que quizás otra persona no puede pensar, pero es porque ya uno ha escrito y ha visto tantas cosas que sí son posibles que pasen, que tú dices, bueno, esto puede pasar. Recuerdo que una de esas pautas que a mí me pegó más fue el asesinato de un policía en Carapita. Llegamos al lugar porque fui con mi papá y la escena de verdad que era terrible. El funcionario estaba en el pavimento ya sin vida y a mí me pegó eso muchísimo, tanto así que cuando mi papá me dejó en el trabajo yo lo abracé porque psicológicamente fue terrible, fue muy duro ver a un policía muerto, yo teniendo un policía en la casa. El periodista debe ser altruista y perceptivo en la recaudación, reportaje e interpretación de la información. El abordaje respetuoso es fundamental en esta profesión. He topado con familiares que no quieren las entrevistas, pero yo creo que eso va mucho del abordaje respetuoso, que sepas que esa persona está en un momento triste de su vida, con mucho dolor y que pues tú no puedes pretender que esa persona haga todo lo que tú quieras. Sí he estado como que en ocasiones de violencia, pero tú respetas y te retiras, no insistes. Yo no soy una periodista de insistir porque respeto mucho el dolor. No sé qué tan complicados seamos los periodistas de sucesos, pero sí hay algo, David, que por ejemplo, a veces por la cotidianidad de los hechos violentos es muy importante no perder la sensibilidad. Sí, porque más allá de la noticia, pues es una historia. Es una historia que además nosotros estamos de este lado, pero mañana, Dios no lo permita, pudiéramos estar del otro, ¿no? Y entonces hay que saber ponerse en los zapatos de la otra persona y hacer un abordaje de la información siempre con el respeto. Siempre creen que los periodistas somos samuros, pero es porque es ese mal concepto del periodista de sucesos de que solo va a contar muertos. Y no es así, los periodistas de sucesos no contamos muertos, contamos historias de violencia, contamos cómo está afectada esa madre, ese padre, ese tío, esos hijos, o sea, una vida que queda después de ese crimen, que no se resuelve en algunas ocasiones. Estamos obligados
nosotros los periodistas de sucesos a no perder la sensibilidad. No todos los casos tienen un final lamentable. Rosana nos relata cómo en ocasiones hay desenlaces que la llenan de satisfacción como periodista. Hubo un caso de 3 hermanas que secuestraron en Ocumare del Tuy y bueno, duraron semanas en cautiverio. Se hicieron vigilias pidiendo por que regresaran sanas y salvas y afortunadamente las 3 hermanas fueron liberadas y tuvo un desenlace feliz este caso. Y entonces esos momentos, digamos, que te llenan de satisfacción. Ser periodista de sucesos implica el respeto a la verdad, estar abierto a la investigación de los hechos, perseguir la objetividad y contrastar los datos con cuantas fuentes periodísticas sean necesarias, pero siempre con profesionalismo. Ser periodista de sucesos es como cualquier otro trabajo, como el de un médico, por ejemplo. Un médico debe estar preparado en una emergencia para cualquier situación que le llegue. Y si el médico piensa mucho en lo que ocurrió, lo analiza, puede perder tiempo. El médico va directamente a atender al paciente, a salvarle la vida. Así es el periodismo de sucesos. Nos enfocamos en hacer nuestro trabajo, porque si lo pensamos mucho, nos pudiera pegar muy duro psicológicamente y eso nos puede afectar también. Entonces, ¿cómo trabajas tú si estás afectado psicológicamente? Tienes que estar ahí dispuesto a atender la situación, a hacer el trabajo, a escuchar a las personas para después transmitir todo lo que esa persona te contó en una noticia. La parte buena es que uno es un apoyo para los familiares. Uno es una voz para los familiares. Uno se enfoca en eso, en que uno como periodista está ahí para que el familiar pueda manifestar lo que ellos sienten en ese momento, ese dolor. Los periodistas de sucesos somos un claro ejemplo de que en ocasiones es indispensable dejar a un lado la libreta y ponerse en el papel del entrevistado. Ser empático en momentos tan duros es una de las características principales que debe tener un profesional de la noticia. Desde Caracas, reporta para ustedes Lisaura Fuentes. Los periodistas de sucesos invitados a este programa realizado en el marco del Día Nacional del Periodista reconocen que cubrir esta fuente no resulta fácil en la actualidad. Sin embargo, su compromiso con el trabajo y con la ciudadanía hace que cada hecho noticioso sea oportuno y veraz. ¿Sabes qué me llena de mucha satisfacción? Cuando la gente me ve y de una vez dice Ami Torres. Y creo que es eso, pues, o sea, porque eso es lo que tenemos, el nombre. Y entonces que la gente, que el ciudadano de a pie te reconozca y te diga ahora que, por ejemplo, me toca hacer televisión, pues viene el tema de quiero una foto contigo. Anteriormente no pasaba, pero que sepan que tú eres Ami Torres. O sea, creo que ya eso es el mayor reconocimiento que puedo tener. Cada periodista que cubre esta fuente está expuesto a cualquier riesgo que pueda presentarse en el lugar del hecho. La periodista Joana Marra admite que luego de convertirse en madre crecen los miedos. Exponer su vida a ciertas situaciones la hace pensar que en casa hay un pequeño que la espera. Me acuerdo una de las primeritas pautas que tuve que cubrir cuando regresé del reposo. Fue una protesta y yo ese día tenía un miedo que no me reconocía, porque no era la Joana que durante mucho tiempo hizo sucesos. Y es porque, bueno, ¿qué pasa si ahora me lastiman o me golpean o me meten presa? Porque yo creo que uno de los temores es que estamos en un país en el que pues los periodistas siempre están en el ojo del huracán. ¿Y qué pasa? Entonces bajé un poco el perfil, ya no soy esa periodista que tuitea tanto como antes. Para algunos periodistas, el pasar de los años les ha hecho comprender que su integridad física y la de su familia son algo que por mucho tiempo dejaron de lado y que aunque pueden seguir cubriendo esta fuente, no es necesario exponer su vida. Uno madura, ya no somos los mismos periodistas de cuando íbamos a la morgue todos los días y que éramos unos chamos y esa fue una época divina, o sea, incluso el tema del tubazo y mira, y este me mandó para acá y no era aquí y me hizo perder tiempo. Pero creo que ha sido un poco bajar el perfil, o sea, bajar el perfil, pensar en que, bueno, en algunos momentos tu profesión te ha puesto en riesgo
y ha puesto en riesgo a tu familia. Entonces vamos a bajar el perfil, no ganamos nada ni perdemos nada. No todos los periodistas destacados en el área de la seguridad decidieron trabajar esta fuente. Muchos, al iniciar su carrera laboral, fueron elegidos para cubrir los distintos sucesos que a diario ocurren en el país. Sin embargo, terminaron apasionándose por esta labor. Yo espero cubrir toda mi vida la fuente de sucesos. Aunque claro, a veces tienes que hacer otras cosas, como en mi caso, que he tenido la oportunidad de cubrir otras fuentes. Eso sí, no me gustaría abandonar el sucesos. Incluso yo puedo hacer sucesos una mañana y en la tarde puedo hacer cine, puedo hacer deportes. Al otro día puedo hacer política y después puedo hacer sucesos. A mí me dicen, no, tú quieres ser la mejor. Yo le digo, no, pero es que yo no digo que yo quiero ser la mejor. Yo quiero seguir haciendo lo que yo amo. Y esto es lo que yo amo. Escogería de nuevo la fuente de sucesos. Es una fuente que te enseña de una forma increíble y he podido ver, porque ahorita a mí me está tocando formar a chamos. De hecho ayer lo he hablado con una periodista que ya comenzó en Crónica 1 como pasante y ahorita está cubriendo la fuente. Y ella es una muchacha pues muy inocente y ella a veces llega con unas hipótesis o con unos planteamientos a la oficina que yo los veo comunes. Y le digo, te das cuenta que esto te lo está dando la fuente, ¿no? Que quizás eras muy inocente antes o te estás planteando ahorita el periodismo de otra forma, porque el periodismo de sucesos te obliga a pensar bien y te obliga a pensar mal. El periodismo cumple una función muy importante dentro de la sociedad, pues gracias a la enorme labor que ejercen cada uno de los periodistas a través de los diferentes medios, las personas están al tanto de todos esos temas que son de interés público. Una persona, a través de un periodismo, hace que su voz se multiplique, que sea escuchada. Y entre esas personas que escuchan a las víctimas están las autoridades. Y muchas veces, por esa misma voz de un familiar, es que las autoridades se enteran de un caso que conmociona al país, que genera rechazo. Y eso hace que aceleren el trabajo, que las personas responsables de ese crimen sean detenidas y paguen por su crimen. La llegada de la pandemia y estas nuevas modalidades de trabajo desde casa son unos de los factores que hace que muchos jóvenes que están preparándose para ejercer el periodismo pierdan ese deseo de ir al lugar del suceso y buscar información de la fuente. Evitas rodearte de la gente, evitas saber qué piensa, cómo piensa la gente, cómo camina la gente, observar. Los periodistas de ahorita han perdido mucho la capacidad de observar, o sea, de ir a la comunidad, de como hacíamos nosotros. Mira, conocimos un caso, bueno, vámonos a ver qué dice la gente en el barrio. Eso ya no lo están haciendo los periodistas. Hay muchas limitaciones, transporte, gasolina, que bueno, son otras realidades que nosotros no teníamos. Creo que nosotros como profesionales debemos ser bien responsables y no parar la preparación. O sea, es importantísimo, o sea, no todo está en el teléfono, no todo está en Google. Creo que es importante la lectura, la preparación, seguir incluso estudiando alguna especialización, un posgrado, hacer otra carrera de ser necesario. Creo que eso es importantísimo, que nos sigamos preparando y no creer que no las sabemos todas. Cada uno de ellos se siente orgulloso de haber elegido estudiar esta carrera y tener la oportunidad de poder ejercerla. Esta noche le hacen una invitación a todos esos jóvenes que ven en esta profesión una oportunidad de crecimiento y futuro. Yo los invito a que abracen el periodismo. El periodismo es una profesión hermosa, una profesión que te deja muchas satisfacciones, es una profesión que realmente vale la pena estudiarla, abrazarla, sentirla, y sobre todo los invito a tener mucha empatía con el resto de la sociedad. Creo que los periodistas debemos ser empáticos, sentir lo que otras personas están sintiendo, y a quienes escribimos sucesos creo que es importante ponernos en el zapato del otro, saber siempre que hay otra versión. Uno de los nuevos periodistas es que hagan lo que les gusta, sin importar lo que digan otras personas, sin importar muchas veces incluso la remuneración económica que van a recibir. El periodismo es una fuente, el periodismo es un oficio que se hace por el amor que se siente, por el cariño, y eso es muy importante cuando se va a ejercer una profesión.
Buscar la verdad y ayudar a la humanidad es parte del trabajo de quien elige ser periodista. Y en esta parte del programa, en conjunto con mis compañeros Angélica Lugo y Joan Camargo, estaremos conversando sobre la labor que se ejerce cuando uno es periodista. Así es, nosotros, al igual que los colegas que nos acompañaron esta noche, decidimos ejercer el periodismo de sucesos y terminamos amando a esta fuente. Una curiosidad que tengo, muchachos, es si ustedes de pequeños jugaban o soñaban con ser periodistas. Sí, me da risa. Bueno, mis primos son testigos de ello porque desde que tengo uso de razón yo quería ser periodista. Y yo como que registraba con mis primos lo que hacían los adultos. Entonces nosotros los espiábamos, jugábamos al club de los espías y escuchábamos las conversaciones de adultos de qué era lo que estaba pasando en casa de mi abuela. Mira, no, yo nunca pensé en trabajar en periodismo ni hacer este tipo de labores. Creo que mi área estaba más enfocada en la parte de la administración, porque además uno tiene como que la educación familiar que te va indicando, tienes que hacer esto, tienes el modelo a seguir en la familia, que es el empresario exitoso. Pero hacer periodismo me nació ya cuando estaba terminando el bachillerato. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de participar en un programa de televisión, y ahí fue cuando dije, este es el mundo interesante, hacer noticias. Sí. Bueno, yo y pasa mucho con los niños que siempre quieren esas profesiones heroicas, entre comillas, policías, bomberos, médicos. A mí en particular, ver la cobertura de la tragedia de Vargas, veía a los reporteros en cámara y decía, wow, qué labor tan dura que enfrentan, son unas personas muy valientes, y creo que eso de poco a poco me fue guiando a estudiar comunicación social. Qué interesante. Chicos, ahora les pregunto, ¿cuál primer suceso cubrieron y por la magnitud de los hechos sintieron que les marcó? Mira, este suceso todavía lo tengo registrado mentalmente y recuerdo que cuando me contrataron por primera vez a hacer periodismo me dijeron bienvenido a la fuente de sucesos. Algo que yo no quería, pero recuerdo que ese director del periódico donde yo trabajaba decía que todo periodista se hace y se forma haciendo sucesos porque es lo que te permite entender la realidad de la vida. Bueno, y me dio un radio, me dio libreta y lapicero y me dijo, vete a la calle a trabajar. Eran las 11:45 de la mañana y recuerdo que era la salida del despacho de un colegio y a esa hora reportan por el radio que yo tenía un homicidio frente a ese colegio. Y cuando llegué, ver la imagen dantesca de una persona, bueno, el cadáver de una persona allí y los niños saliendo de clase, saliendo del colegio, que para ellos era normal, porque era un barrio popular en Guatire, y para esos niños era normal. Ver esa imagen, para mí no era nada normal, porque era la primera vez que me enfrentaba a la violencia directamente, porque además, bueno, uno no tiene en su casa esos temas de violencia, y enfrentarse a eso, ya me logré entender con el tiempo que las realidades de otros también nos pueden pegar y nos pueden afectar. Davis, casualmente mi historia, digamos la más fuerte, también la viví en Guatire. Tenía pocos días trabajando en la fuente y nos llaman para informarnos del hallazgo de los cadáveres de 2 niños que habían sido abusados sexualmente y que además presentaban múltiples disparos. Resulta que eran los hijos de una funcionaria policial de la policía del municipio Zamora, si no me equivoco, y bueno, ver los cuerpos de los niños ahí, además en una zona pública, como en una especie de parque, fue muy fuerte para mí, recuerdo mucho, y es algo que a uno nunca se le olvida. Bueno, y ahora esta es una inquietud que surge, porque también es importante que los tres hemos tenido esa oportunidad, ese acercamiento a ese primer hecho violento que nos marcó, pero recientemente estuve en un taller donde compartí con Angélica, y ahí entendí que generalmente los periodistas de sucesos creemos que no sufrimos secuelas psicológicas cuando uno está enfrentándose a la violencia. Y ahí entendí que sí, y lo entendí porque el especialista te da una serie de tips y te desarrolla todo un tema que yo no lo veía de esa manera, y entendí que sí sufrimos de estrés postraumático, sí tenemos dificultades psicológicas, o sea, es normal. Ahora, ¿ustedes lo han sentido? Sí, y justamente lo que pasa es que uno no habla de eso. Nosotros no nos reunimos para hablar de eso, sino de
todos momentos felices, algo que nos aleje de esa realidad. Pero justamente hace poco tuvimos también una reunión con varios colegas de La Fuente y nos dimos cuenta que sí, que el tema de la naturalización de la muerte es algo muy fuerte, que ya no nos mueven los mismos sentimientos, o sea, algo que te haga llorar, que te haga sensibilizarte, es mucho más difícil que un hecho o una situación logre sensibilizarte y es algo a lo que hay que prestarle mucha atención, porque son cosas que uno deja pasar, pero que siguen estando ahí como en tu subconsciente. A mí a veces me pasa que sueño cosas terribles, muy cercanas a las que cubrimos todos los días y es algo que hay que prestarle mucha atención por nuestro bienestar psicológico. Y hay que hablarlo porque es eso, se ha normalizado la violencia y lo importante es que en el gremio periodístico, incluso a nivel mundial, en países de la región, ya esto se está hablando. Mira, una de las cosas que yo aprendí, y lo aprendí doble, porque primero no me llevaba los casos a mi casa porque yo en mi casa estaba padeciendo una situación muy difícil porque para quienes no saben, los televidentes no lo saben, mi mamá falleció de cáncer y fue en un proceso cuando yo estaba haciendo sucesos. Entonces, cuando yo me enfrentaba a la violencia diaria y llegaba a mi casa, yo tenía una situación difícil. Entonces, yo lo que hacía era pasar un switch y no mezclaba una cosa con otra. Y eso me ayudó mucho. Esta fuente me ayudó muchísimo a entender la muerte, a entender los procesos de la vida cuando se van acortando. Afortunadamente, no he tenido la amarga situación de perder algún familiar por víctima de la violencia. Pero ver el proceso de mi madre, esta fuente me ayudó a entenderlo. O sea, te va como curando un poco. Y eso, yo siempre dije, lo que es el trabajo y lo que es la vida privada y familiar se tiene que apartar totalmente de lo laboral. Y así fue como yo nunca llevé a mi casa fotos, casos, para nada. Y me preguntaban, ¿cómo te fue hoy? Bien. Hemos seleccionado un mensaje que nos hicieron llegar, bueno, recibimos varios, pero seleccionamos uno que nos han hecho llegar, en este caso, un televidente a nuestra cuenta de Instagram, @rostrosdlc. Dice lo siguiente: soy estudiante de los primeros semestres de comunicación social y aunque siempre me ha gustado sucesos, actualmente me da mucho miedo el momento de ejercer. ¿Qué tips me pueden dar para no sentir ese miedo? David. Bueno, lo principal que tienen que hacer todo estudiante, y siempre lo he dicho cuando daba clases en la universidad, y hay una anécdota muy graciosa con este tipo de situaciones, siempre tienen que enfrentarse a la realidad. Cuando tú te enfrentas a la realidad, logras entenderla, y si la entiendes, tienes que superarla. Por eso es que la mayoría de los estudiantes que he tenido siempre les gusta la fuente de sucesos. Y siempre les digo, esto es para aprender, para que sean mejores profesionales, para que sean mejores personas. Y creo que con eso, entendiendo la realidad y entendiendo lo que vivimos, vamos a salir adelante. Joan. Siempre teniendo en cuenta no arriesgarnos de más. Claro. ¿No? Porque la vida vale más que la noticia y siempre tendremos muchos días más para seguir narrando. Pero yo creo que arriesgarse en ese primer momento, saber hasta dónde puedes llegar, es muy bonito. Ya te empieza a generar como un criterio y una madurez periodística que te lo da justamente esa situación. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que el miedo siempre está presente. Y el miedo, si lo usas a tu favor, te puede ayudar porque puedes estar alerta. O sea, es importante en esta fuente en donde puedes estar en una situación de riesgo que no te esperas, estar alerta. Y si tú aprovechas ese miedo, si lo sabes detectar, conoces tus emociones, pues puedes ejercer de una manera más tranquila. Bueno, Joan, nosotros no podemos despedir este programa sin antes agradecerte siempre porque eres bienvenido aquí a los estudios de Rostros del Crimen. Muchas gracias, para mí es un honor volver a estar en este estudio y más para hablar de un tema tan bonito y tan importante como es la profesión del periodista, algo que es tan difícil y tan apasionante a la vez, tal como lo contaron nuestros colegas el día de hoy. Muchas gracias. De esta manera finalizamos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles una vez más su fiel sintonía. Les recordamos que la cuenta de Instagram de nuestro programa es @rostrosdlc y ahí nos pueden hacer llegar todos sus mensajes y comentarios. Por otro lado, tenemos a su disposición nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com para que nos hagan llegar todos sus casos e inquietudes. Mi cuenta en Twitter es @DavidRamírez y en Instagram @SoyDavidRamírez. A mí me pueden encontrar como @JoanCamargo_, tanto en Instagram como en Twitter. Mis cuentas son Angélica Reporter en Instagram y Angélica Report en Twitter. La cita es el próximo martes cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan.
atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora, plegarias no callan el cantar de la flota. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio, y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.